mismo que pasa, por ejemplo, entre el esófago y el estómago, lo mismo que pasa a nivel del recto y el ano, ¿sí? Son sitios claves. Y este sitio es muy clave, esta lucha de epitelios que se da entre el endo y el exocervix, que es, por ejemplo, acá, que a veces esta unión está un poquito más arriba, un poquito más abajo, más externa, depende también de la edad. Y esta zona es un sitio clave porque hay un bichito que se llama HPV, que es el virus del papiloma humano, que le encanta ese lugar. Se aprovecha de esa región, de esa lucha de epitelios, ¿sí? Para meterse ahí y generar mayor proliferación y poder llevar en algún momento, si es un HPV de alto riesgo oncogénico, y llevar al cáncer de cuello de útero, ¿sí? Por eso es que nos gusta tanto esta zona de transformación o lucha de epitelios, ¿sí? Pero bueno, vamos con lo no patológico y ahora vamos a explicar por qué nos gusta tanto esta zona a los médicos. Entonces, nada, lo mismo, epitelio estratificado, epitelio más columnar, lo mismo que les explicaba antes, más graficado desde el punto de vista histológico. Bien, y hablemos un poco de lo que es vagina o exocervix, ¿sí? Que como dijimos, era un epitelio plano estratificado. Bien. Y como todo epitelio plano estratificado, como lo estamos viendo acá, fíjense que es como raro. ¿Lo ven? Que es como raro. Sí. ¿Ven las células? ¿Qué le pasa a las células? ¿Qué opinan? ¿Qué tienen las células? ¿Qué pueden estar teniendo acá? Sí, negativo. Esto es un epitelio, ¿eh? Todo esto es un epitelio. Es HIE, acá no hay nada raro. ¿Qué piensan que les puede estar pasando a estas células que se ven muy pálidas? ¿Qué les puede estar pasando? Por la acumulación de glucógeno. Alguien dijo algo que me gustó. Acumulación de... Glucógeno. Bien, perfecto. Acumulación de glucógeno, ¿sí? Estas células acumulan bastante glucógeno y dentro de lo que son las capas más superficiales del epitelio, acumulan todavía cada vez más. Y después fíjense otra cosa, los núcleos. ¿Qué onda los núcleos? ¿Los ven? Son perinóticos. Son como, no diría picnóticos porque no están sufriendo apoptosis, pero sí son muy chiquititos, ¿sí? A comparación de, por ejemplo, las capas más basales, en donde se ven como más redonditos y de cromatina más laxa. Quiero que retengan toda esta información que les estoy diciendo. Entonces, dentro de lo que es el epitelio vaginal o el epitelio exocervical, que es el mismo, tenemos diferentes estratos o capas, que son muy fáciles. El primero es el estrato basal. Después, arriba de ese estrato basal tenemos un estrato parabasal, porque está arriba del basal. Después, en el medio, un estrato intermedio y un estrato más superficial que se llama estrato superficial. No tiene mucha cháchara, ¿sí? Superficial, intermedio, parabasal y basal, ¿sí? Y las células que los conforman tienen diferentes características. Ahora, ¿alguien sabe por qué les insisto con esto? ¿Para qué nos sirve estudiar este epitelio? ¿Qué herramienta nos da? Esencial para el médico. Bien, y acá entramos a lo que es la citología exfoliativa o mal dicho extendido vaginal, como le pone la cátedra, que a mí me mata. Extendido vaginal, bueno, vamos a decirle el famoso PAP o Papa Nicolau. No sé si lo escucharon alguna vez. Sí. Bien, el PAP o el Papa Nicolau, ¿sí? En realidad no es esto. En realidad el PAP o Papa Nicolau es la técnica de tinción, ¿sí? Es como si yo me vaya a sacar un lunar y diga, me voy a hacer un HIE, me hice un HIE me dice, sí, me voy a hacer una biopsia, me voy a tomar una biopsia, ¿sí? HIE es la técnica, ¿me explico? Entonces, Papa Nicolau es el tipito que inventó con ciertos colorantes poder teñir las células de este extendido. En realidad esto es un extendido, es un preparado citológico, en donde a través de la utilización de elementos, como es la espátula de aire y el CitoBrush, ¿sí? Que es este cepillito, lo que hacemos es tomar las células del exocervix y con el CitoBrush las células del endocervix. Pero las que ustedes van a ver en el práctico son las células del exocervix, o sea, las células también del epitelio vaginal, ¿sí? O sea, estas células superficiales, intermedias, parabasales y basales, ¿sí? Bien.
Entonces, acá lo mismo, tenemos lo mismo que les contaba, células superficiales, células intermedias, células basales y parabasales. Ahora, ¿qué pasa? La técnica de Papanicolau lo que hace es, tiene diferentes tinciones, no importa. Pero la cosa es que vamos a terminar viendo células que se ven más rosaditas y células que se ven medias celestitas. A las células rosaditas les vamos a decir acidófilas, porque acidófilo, y a las células que son celestitas les vamos a decir o basófilas, o también en algunos libros se las describe como cianófilas. Cianófilas por el color cian. No sé si usted, bueno, igual ustedes no, ya son muy jóvenes, pero cuando uno tenía que ir a agarrar el cartucho de la impresora de color que uno iba y compraba, ¿no? Los colores eran magenta, ¿no? Y cian, y el cian era el celeste. Bueno, nada, eso les cuento, en algún momento yo lo hice. Bueno, cianófilo. Bien, entonces, ¿qué tenemos que saber acá? Entender una citología exfoliativa, ¿sí? Este extendido vaginal, o extendido debería ser exocervical, ¿bien? Ir identificando a las células superficiales, a las intermedias, a las parabasales y las basales, y también entender en qué momento del ciclo voy a encontrar unas células u otras. Pero bueno, primero vamos por lo primero, identificarlas. Entonces yo hago un PAP, tomo la muestra, lo extiendo en el preparado, lo fijo, ¿sí? La fijación en este caso se puede hacer con alcohol, o sea, agarramos un tarrito, el preparado, lo metemos en alcohol, lo dejamos unos minutos, después lo sacamos, se seca al aire y se manda a estudiar, se colorea. O si no, la otra opción es fijarlo con el Robi. ¿Vieron el Robi? El del pelo, el del fijador de pelo. Cuando la abuela se hace el peinado, que es, bueno, ese. Le echamos el Robi y después se manda a colorear. Listo, así se estudia. Entonces vemos células sueltitas, ¿sí? De dos coloraciones, acidófila y basófila cianófila, ¿sí? Entonces, analicemos estas células de acá. Fíjense, ¿las ven grandes, chiquitas? ¿Qué opinan? Acidófila. Bien grandes. Acidófilas. Bien, células acidófilas grandes. ¿El núcleo? Céntrico, pequeñas, densa. Bien, cromatina muy condensada. Se parece a los núcleos, que ¿cómo se llamaban estos núcleos? Así cuando eran chiquitos. ¿Cómo les podríamos decir? Pignótico o algo Bien, así. pignótico, perfecto, ¿sí? Núcleos pignóticos. Y se acuerdan que yo hace un ratito les mostré las células, cómo eran. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estas células pueden ser superficiales, intermedias, parabasales, basales? ¿Qué opinan? Superficiales. Perfecto. Estas células que vemos acá son las células superficiales acidófilas. Y si yo les estoy diciendo que hay unas superficiales acidófilas, es porque seguramente también haya unas superficiales cianófilas, ¿no? Bien, y son las mismas células que esta, ¿sí? Grandes, poliédricas, de núcleo pignótico, pero que en este caso son cianófilas o basófilas, como por ejemplo esta de acá. ¿Ven? Que tiene el núcleo bien chiquitito, puntiforme, son grandes, poliédricas, ¿sí? Células superficiales, tenemos acidófilas y cianófilas. Ahora, en el espacio, o sea, epitelio, tenemos primero las superficiales acidófilas y después por debajo están las superficiales cianófilas. Y ya después vienen las intermedias en el epitelio, ¿sí? Y ahora mi pregunta es, ¿ustedes qué opinan? En una etapa estrogénica, o sea, en la primera etapa, ¿ustedes creen que vamos a tener el epitelio completo o incompleto? Incompleto. Si tenemos mucho estrógeno. Recuerden que yo les dije que el estrógeno era una hormona trófica, o sea, que estimulaba la hipertrofia y la hiperplasia de las células. ¿Qué opinan? Si yo tengo mucho estrógeno, ¿el epitelio puede ser que esté completo o le faltan algunas células? Completo. Va a estar completo. Completo, perfecto. Y si ustedes entienden eso, no es necesario que se estudie en un cuadro que anda dando vueltas, que dice, día 1, 80% de células superficiales acidófilas, 70% de células 3% de, bien. Día 2, 50% de, no, me rajo un tiro, o sea, de verdad, me rajo un tiro. Yo lo estudié así y me estudié todos los porcentajes, ¡al pedo! Día por día, ¡al pedo! No se lo estudien así. Piensen 2 minutos
Y pensar es entender si estoy en fase estrogénica o en fase progestacional. Entonces, si yo sé que el estrógeno es una hormona trófica que me permite tener un epitelio completo, pues el estrógeno es hace hiperplasia, hipertrofia, o sea, es una hormona trófica, voy a tener el epitelio bien completito con todas mis células, ¿sí? No me va a faltar ninguna. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en el día 12, 13, ¿qué pasaba en el día 12, 13? Pico de LH y pico de FSH. Bien, eso pasaba en el día 14, LH y FSH, pero antes, un poquito antes, ¿qué pasaba en el ovario? ¿Qué aumentaba mucho? Estrógeno. El estrógeno, por el folículo dominante y todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? Bien, entonces aumenta un montón el estrógeno. Entonces ustedes piensan que voy a tener más cantidad de superficiales acidófilas o cianófilas. ¿Qué? Voy a tener Estrófilas. bien acidófilas. O sea, ustedes piensen que estamos haciendo una exfoliación. O sea, yo agarro el cuello y me llevo puesta con la espatulita las células más superficiales que en ese momento tenga mi epitelio. ¿Se entiende? Entonces, si yo estoy en un momento en donde el estrógeno está al palo, yo sé en mi cabeza que el epitelio debería estar completo con todas las células. Y si yo agarro ese epitelio y le saco las celulitas de más arriba, las celulitas de más arriba van a ser las superficiales acidófilas. ¿Se entiende? ¿Entiende? ¿Se Sí. entiende? Sí. Perfecto. Sí. Ahora, supónganse que yo estoy en el día 10, por ejemplo, día 10, en donde el estrógeno no está al palo, ¿sí? Y venimos de una etapa con progesterona, ¿sí? Entonces, ¿ustedes piensan que el epitelio va a estar al 100% completo o le van a faltar algunas capas? Y le van a faltar. Le van a faltar. Entonces, cuando yo le pase la espatulita en el día 10, lo más probable es que quizás tenga bastantes células cianófilas superficiales y hasta quizá bastantes intermedias, ¿sí? Ergo, las superficiales acidófilas las voy a tener más que nada en el periodo periovulatorio, cuando me esté acercando a la ovulación, porque en ese momento es donde mayor cantidad de estrógenos hay, porque sabemos que está el folículo dominante produciendo esa gran cantidad de estrógenos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, perfecto. Pasemos a otras células que podemos encontrar, como por ejemplo estas de acá, porque estas de acá son superficiales acidófilas, superficial cianófila, y miren esta. Primero, el núcleo. ¿Lo ven distinto? Sí, un poquito más grande. Bien, más grande, cromatina quizá un poquitito más laxa. ¿Qué color tienen? Basófilo. Bien, basófilo, cianófilo, como quieran decirle. Y acá tenemos un montón de estas mismas células, ¿ven? El núcleo más grande, cromatina quizá un poquitito más laxa. Las células, ¿cómo las ven? ¿Más chiquitas o más grandes que las superficiales? ¿Las ven más chicas, más grandes, que en comparación, por ejemplo, con esta? Más Más chico. chicas. Se ve un poquitito más chica, está bien, un poquitito más chica, perfecto. Entonces, si las vemos un poquito más chiquititas, ¿qué opinan? ¿Qué células pueden ser estas? Las intermedias. Perfecto, las intermedias, ¿sí? Las células intermedias son todas cianófilas. No hay ninguna acidófila, no existen intermedias acidófilas. Son solamente intermedias y punto. Y sabemos que son cianófilas, ¿sí? Bien. Por ejemplo, una intermedia, ¿en qué momento ustedes piensan que la podríamos encontrar en mayor cantidad? En el periodo progestacional. Bien, principalmente en el progestacional. De hecho, también podríamos decir, quizá después de la menstruación, en donde no hay tanta cantidad de estrógeno, también la podríamos tener ahí, ¿sí? Bien. Ahora, en un momento del ciclo, lo que le pasa a las células intermedias es que se encargan un montón con glucógeno. ¿Vieron que les mostré al principio que hablamos del glucógeno? Bueno, esto es como medio la entidad de las células intermedias, que se cargan un montón de glucógeno en una etapa particular. ¿Cuál creen que puede ser esa etapa en donde una célula se carga mucho de una secreción? ¿Estrogénico o progestacional? Y estrogénico. No, Progestacional. No, Tal cual, Es exactamente. un embrión. Entonces, lo que le pasa a estas células es que cuando uno la extiende en el vidrio, se repliegan sobre sí mismas, estas intermedias. Como por ejemplo le está pasando a esta, ¿lo ven? Que está como plegada. Sí. Bien, y lo mismo por ejemplo acá, ¿ven? Que tiene como forma media de triangulito. Sí. Bueno, cuando ustedes ven células intermedias plegadas,
toman el nombre de células naviculares, ¿sí? O sea, son las mismas intermedias cianófilas, las mismas, pero lo que pasó es que se replegaron. Y ese repliegue me habla de que esa célula se cargó mucho de glucógeno y que por eso se plegó. Y ahora la llamo célula navicular, pero en realidad es una intermedia, ¿sí? No, es indistinto. Pero ahora, pensando con esto que les hablé, de acumulación de glucógeno, si ustedes vieran en un extendido una gran cantidad de células naviculares, ¿en qué etapa, qué día me dicen que estamos, por ejemplo? Un día, tírame. $20. Y después Bien, de 14. perfecto, me encantó, excelente, porque ustedes ya saben que después del día 21 el cuerpo lúteo empieza a degenerar y la progesterona y el estrógeno cae. Y en el 20 lo más probable es que tengamos una gran cantidad de progesterona, excelente. Las naviculares están en la etapa progestacional, ¿sí? Y hay un momento en la vida de la mujer, en algún momento, supongo, que hay una gran cantidad de progesterona. ¿Saben cuándo? ¿En qué momento? Quizá lo vieron en embrio, qué sé yo. Mucha progesterona, muchísima. ¿Durante el embarazo? Sí, exacto. En el embarazo, si yo le hago un PAP a una embarazada, lo más probable es que me encuentre con muchas células naviculares, ¿sí? Así que nada, ténganlo en cuenta. Bien, y ahora les pregunto, células basales y parabasales. ¿Ustedes creen que sería normal encontrarlo, por ejemplo, en una chica de 20 años? No, No, ¿sí? creo Si me que encontrara con una chica de 20 años que tiene una gran cantidad de células basales y parabasales en el PAP o en el extendido, ¿qué piensan que le puede estar pasando? Que no tiene qué, seguramente. La menopausia. Sí, horrible. O sea, no tiene estrógenos. No. Algo le está pasando, ¿sí? Está mal, ¿sí? Eso está mal. Pero ¿en quién sí está bien tener estos tipos celulares, células basales y parabasales? ¿En quién sí está bien? en las En las señoras posmenopáusicas. posmenopáusicas serían. Exactamente. Tipo Mirta Legrand. Yo le hago a Mirta Legrand un PAP, tuki, me vienen estas células. Y está bien, ¿sí? No está mal. Está mal en una mujer en etapa fértil, ¿sí? Entonces acá tenemos a las células basales y parabasales. Las que son más grandecitas son las parabasales y las más chiquititas son las basales, ¿sí? Fíjense, ahora, ¿qué morfología tienen estas células? Redondas. Más Redondas. redonditas, perfecto. ¿Y el núcleo? Excéntrico Redondo. con cromatina Sí. laxa. Bien, ovalado. O sea, fíjense que lo que estamos viendo es que la célula es más superficial, es más grande y el núcleo es bien chiquito. Cuando es intermedia, el núcleo se hace más grande y la célula se sigue achicando. Y cuando me sigo acercando a la basal y parabasal, el núcleo se hace todavía más grande y la célula es más chiquitita. O sea, es todo inverso, ¿sí? Acá, por ejemplo. ¿Entienden? O sea, el núcleo se va agrandando a medida que me acerco a la capa basal y la célula se va achicando a medida que me voy acercando a la capa basal, ¿sí? Nada, para que lo tengan en cuenta y que se acuerden esto, ¿sí? Sí. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, entonces, ¿para qué sirve el PAP? ¿Sí? O sea, por un lado ya vimos, nos sirve un montón para saber si los niveles de estrógeno y progesterona son acordes a la situación en la que está la mujer, ¿sí? Puede ser en etapa fértil, puede ser si está embarazada, o si está frente a, no sé, por ejemplo, un hipoestrogenismo por alguna situación, ¿sí? Y que vemos otras células que no corresponden al momento del ciclo en el cual nos encontramos. Pero también podemos ver, por ejemplo, flora, la flora habitual, vaginal, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que la señora esté pasando por un momento, no sé, una candidiasis, alguna enfermedad, no sé, una vaginosis o cosas así de enfermedades infecciosas del flujo, que la podemos ver a los bichitos acá y lo podemos diagnosticar también. Pero creo que la cuestión más importante de todas en cuanto a la realización de un PAP es detectar tempranamente el cáncer de cuello de útero, ¿sí? ¿Y cómo lo vemos eso? Hacemos el PAP, hacemos esta citología, el patólogo después lo mira estas células, y si ve células con núcleos aberrantes, ¿sí? Con núcleos que no va, ¿sí? Con binucleadas o con núcleos todos
así todos medios mochos, ¿sí? Nos puede hablar de que hay lesión e infección por HPV, ¿sí? Entonces, fíjense qué herramienta fundamental que tenemos, que es una boludez, porque es poner un espéculo, hacer la muestrita, extenderlo y nos vimos, ¿sí? Hacerlo una vez por año y nos despreocupamos por el HPV. No saben la cantidad de HPV que hay circulando, ¿sí? Chicas de 28, 25 años con cáncer de cuello de útero. Ojo ahí, ¿sí? Nada. Bien, nada, esta es una imagen de una colposcopía, que es un complemento que le hacemos a nuestro PAP, ¿sí? Que es mirar por una camarita que da aumento con ácido acético, que es una solución que lo que hace es demostrar si el epitelio, que es el exocervix, que estamos viendo acá, tiene o no tiene glucógeno, ¿sí? Y si la célula no tiene glucógeno, eso me habla de que está infectada, de alguna forma, porque lo que hace la célula es eso, generar glucógeno. Si no lo genera es porque lo más probable es que algo le esté pasando. Bien, nada, y acá se ven unas lesiones, nada, esto que se ve acá, que está mal, obviamente, se biopsió porque era algo raro. Nada, así se ve una colposcopía con gran aumento. Bien, y esto es lo que les contaba del flujo, que ya lo hablamos, de cómo se va modificando el flujo a lo largo del ciclo, ¿sí? Nada, que ya lo dijimos. Bien. ¿Alguna duda de cuello, de cervix, de PAP, de extendido? No. Ah, muy bien Nada. todo. Perfecto. Dos palabras de glándula mamaria. Glándula mamaria. Les cuento. La glándula mamaria, nada, son dos, una de cada lado, bilaterales, por delante del pectoral. Nada, tenemos por afuera lo que es el complejo areola-pezón y después, nada, toda la superficie cutánea que contiene de alguna forma a la mama, ¿sí? La glándula mamaria, como la están viendo acá, es una glándula que, como ven, está lobulillada, ¿sí? Tiene lobulillos. En cada lobulillo vamos a tener el adenómero y el conducto excretor. Y el conducto excretor ahora tiene un nombre propio. ¿Saben cómo se llama ese conducto excretor? Galactóforo, puede ser. Bien, conducto galactóforo. En cada lobulillo hay un conducto galactóforo grande y después hay conductos más chiquititos que es de donde desembocan estos alvéolos, porque esta glándula es una glándula túbulo alveolar ramificada, compuesta ramificada, ¿sí? O sea, es bien todo ramificado, tanto el conducto como los alvéolos, que es este adenómero, ¿sí? Y algo particular que creo que sigue estando en los choice estos que tienen que responder todas las semanas ustedes. Acá les puse esta imagen que, ¿saben lo que es esto? ¿Qué imagen es esta? Ah, Es Una una... ecografía. mamografía. Una ecografía. No, Rayaki. Rayaki es eso. ¿Qué imagen es No. esta? Cualquiera de estas 4 imágenes. Una tomografía. Resonancia. Mamografía. No, ni resonancia, ni tomografía, ni ecografía. Mamografía. Bien, mamografía, perfecto, ¿sí? Bien, fíjense que acá lo que muestra esto es, mamografía en diferentes edades, ¿sí? Por ejemplo, si yo me hiciera una mamografía, como soy muy joven, tendría una mama muy densa. ¿Qué significa mama densa? Una mama densa es una mama que tiene una gran cantidad de glándula mamaria, ¿sí? A medida que esa glándula mamaria deja de utilizarse, o sea, avanzamos con nuestra edad, ¿sí? Llegamos a una menopausia quizás, la mama se vuelve menos densa. Piensen que la mamografía son rayos, es como la radiografía, ¿sí? Si yo tengo algo más denso, se va a ver más blanco, si ahí es más agua o algo, aire, lo que sea, se va a ver negro, ¿sí? Bien, entonces esto es lo mismo. Si yo tengo mucho parénquima, mucha glándula mamaria, la imagen se va a ver así, blanca, ¿sí? Esto lo más probable es que sea de una chica joven. Ahora, a medida que yo avanzo con mi edad, la mama se ve menos densa. Y esto es justamente porque la glándula mamaria se va reemplazando por tejido adiposo, ¿sí? Creo que esto es una de las preguntas que aparecían en los choice y creo que todo el mundo la contesta mal porque no sé si está mal formulada o no se entiende. Pero es esto, a medida que si yo estoy menopáusica, y lo más probable es que tenga una mama menos densa. Es por eso que la mamografía se pide a partir de los 40, 50 años, depende de quién te toque, ¿sí? Porque la mama está menos densa y me permite ver bien si hay alguna zona más densa, por ejemplo, un nódulo, ¿sí? Me lo permite ver mejor, ¿sí? De nada sirve que, por ejemplo, yo
hoy me haga una mamografía para detectar cáncer, al pedo, ¿sí? Porque voy a ver todo denso y el especialista en mamografía me va a decir, complemente con una ecografía, gracias. Sí, porque es todo denso, no sé si hay un nódulo perdido por ahí, ¿sí? Nada, esto era a modo para que entiendan esto de la pregunta esa del choice que hacen siempre. Nada. Bien, como les dije, glándula túbulo-alveolar compuesta ramificada, ¿sí? Significa que tanto los conductos como los alvéolos están ramificados. Y acá tenemos a la glándula mamaria. Nada, como toda glándula exócrina, ¿cómo se llama esto? Cápsula que envía tabiques, me forma los lobulillos que ya hablamos. En este caso, fíjense que los lobulillos están como apretados, ¿los ven? Sí. Acá vemos un tabique, acá está el tabique, y ven que están como bastante cerquita los lobulillos. Fíjense acá, ¿ven esto? Esta estructura grande. Esto es un conducto galactóforo, ¿sí? Bien, y el resto, fíjense que son adenómeros con una luz muy amplia, pared bien finita, los alvéolos, ¿sí? Entonces, nada, fíjense que cuando vemos a los alvéolos, bien distendidos, como un adenómero de tipo alveolar cualquiera, ¿sí? Acá podemos ver contenido. Y ahora mi pregunta es, la glándula mamaria existe en dos estados. Un estado inactivo, que es la mayoría del tiempo, por ejemplo, yo ahora, y después un estado activo, que es el momento en donde sucede la lactancia, ¿sí? Sí. ¿Ustedes piensan que esta glándula mamaria que estamos viendo acá, será activa o inactiva? Si tiene una millonada de alvéolos. Activa. Activa. Bien, perfecto. Esta es una glándula mamaria activa, ¿sí? En donde los... Perdón. Sí. ¿La de la izquierda o la derecha dijiste? No. Las dos. Ah, Esta es sí, una imagen a mayor aumento de los alvéolos, era para que vean los alvéolos. Bien, entonces esta es una glándula mamaria activa, ¿sí? En donde los lobulillos están apretados, ¿sí? Y esos lobulillos están repletos de alvéolos y también de conductitos, ¿sí? Está todo como explotado, como le digo yo, ¿sí? Como que explota de alvéolos. Ahora, retengan esta imagen y pasemos a la siguiente, ¿sí? ¿Se entiende que esto es una mama inactiva? Sí. Fíjense, los tabiques de tejido conectivo de la cápsula son mucho más gruesos, los lobulillos son chiquitos, ¿sí? No hay Fíjense alvéolos. acá, conducto galactóforo, ¿sí? Conducto galactóforo. Los alvéolos son 2 o 3, están de hecho muy separados, ¿sí? Nada, glándula mamaria inactiva. En el trabajo práctico van a tener la posibilidad de ver las dos al mismo tiempo, están en el mismo preparado, después lo van a ver seguro. Bien, glándula mamaria. ¿Qué saber de forma teórica? Como toda glándula exócrina, tenemos que saber el mecanismo de secreción. Y acá yo les muestro el mecanismo de secreción que tienen las células que forman parte del alvéolo, ¿sí? ¿Cuál puede ser este mecanismo de secreción en donde nos llevamos puesto la superficie apical de la célula? Holócrino, ¿sí? ¿Cómo? Holócrino. Apócrina, perfecto. Tiene una secreción apócrina, principalmente de los lípidos que van a formar parte de esta leche materna. Pero también libera y sintetiza también proteínas que forman parte de esta leche, ¿sí? Y esa proteína, ¿saben cómo se libera? ¿De qué forma? ¿Cuál es la pregunta, siempre? ¿Cómo se libera la parte proteica de la leche? ¿Por anticuerpos? Mecanismo de secreción. ¿Tiene que ver con lo que es el eje hipotalámico hipofisario? Sí, o sea, por exocitosis sería. ¿Pero cómo se llama? ¿Se acuerdan? Está el apócrino, el holócrino y el... Merócrino. Merócrino, perfecto. Entonces, el alvéolo mamario tiene un mecanismo de secreción tanto apócrino como merócrino, dependiendo del tipo de secreción. Cuando libera los lípidos, apócrino. Cuando libera las proteínas, merócrino, ¿sí? Bien. Y ahora, la glándula mamaria, ¿por quién está estimulada? ¿Por qué hormonas hipofisarias está estimulada? Por la oxitocina y la prolactina. La síntesis de la leche, en realidad. ¿Por quién está estimulada? Por la prolactina. Perfecto, la prolactina. Y ahora, la eyección láctea, ¿por quién está estimulada? Oxitocina. Perfecto, la oxitocina, ¿sí? Y el estímulo, o sea, el estímulo para cada una de estas, para la liberación de prolactina, es justamente, nada, la progesterona, el embarazo en sí, el parto, ¿sí?
Y después, por otro lado, la oxitocina, el estímulo para que se libere oxitocina y que se produzca la eyección láctea es la succión del pezón, ¿sí? Nada, eso, a partir del bebé, ¿sí? Perfecto. ¿Alguna duda con todo esto? Porque No. es la última diapositiva No. de todas. No. Bien. De esto no, pero te quería hacer una consulta. ¿El parcial es Se choice me o preguntaron oral? de femenino. ¿Sí, el parcial qué? ¿El parcial es choice o oral? Oral. No hay choice, ¿no? No hay choice. Ah, José, gracias. Nada. Lo último que voy a decir, porque yo siento que vamos a hacer 10 ahora. Nada, ¿cómo lo aplicamos? No, hay un montón de cosas que se aplican a todo esto. Creo que algunas cosas ya se las dije. Como para terminar la clase y cosas. Espero nada que les haya servido, obviamente. Pero por otro lado, que entiendan que todo lo que aprendimos ahora se aplica en un montón de cosas. Que sepan que, nada, que con esta información, con estas herramientas, van a poder resolverle las dudas a amigos, amigas, a todos, ¿sí? Solamente, o sea, hablar de, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, que de hecho adhiero a esto, estamos en la semana de la anticoncepción, gracias. Nada, desde el uso de pastillas anticonceptivas, del SIU liberador de hormonas, del anillo, de todas esas cosas que son hormonales, cómo van influenciando en este feedback, ¿sí? Porque estamos agregando hormonas exógenas, ¿sí? Lo que termina siendo es un feedback negativo, obviamente, porque estamos agregando hormonas, y al agregar esas hormonas ese feedback es negativo, esa FSH baja, por ende no hay ovulación, ¿sí? Por eso son los métodos hormonales son anovulatorios, o sea que no hay ovulación y por ende puede ser que no haya menstruación. Y si hay menstruación es porque existen semanas de descanso en donde aparece esa menstruación porque dejamos de tener esa hormona exógena, o sea, simulamos el ciclo y la variabilidad de las hormonas naturales. Después, bueno, creo que hablamos un poco de la menopausia, de que entiendan que es una etapa en donde hay caída de estrógenos, ¿sí? Y esa caída de estrógenos lleva a que todos los epitelios se adelgacen y todo se atrofie, ¿sí? Por ejemplo, puede aparecer sequedad vaginal, ¿sí? Justamente porque ese epitelio se hace finito, 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 y, por ejemplo, las relaciones sexuales duelen, ¿sí? Puede ser que haya sangrado, ¿sí? Porque justamente ese epitelio se adelgaza tanto que al roce sangra, duele, pica, ¿sí? Nada, acá yo puse acá lo del test de embarazo, que estuvimos hablando un poco del embarazo. También estuvimos hablando del síndrome de ovario poliquístico, ¿sí? Del aumento de andrógenos que generan la aparición de granos. Y ni que hablar, ¿sí? De las terapias hormonales para lo que es lo del género, los varones trans. Nada, todo eso está, pero nada, qué decir. Nada, son muchas cosas que me gustaría hablar. Me agradezco que hayan venido a la clase. Esto es todo lo que voy a decir. Aprovechar que ahora estamos por entrar en octubre, que es nuestro octubre rosa, que es el mes de la concientización para la detección del cáncer de mama. Difundan la mamografía a tiempo y bien. Difundan el maldito PAP, que son 2 minutos. Son 2 minutos que decís, bueno, hoy no estoy indispuesta, voy, me hago el fucking PAP. Son 2 minutos, me lo leen, me dicen negativo, listo, sigo mi vida. Les juro que hay un montón de cáncer de cuello, es re triste. Nada, pero hablemos de algo divertido. Acá estoy yo con mi primera histerectomía y acá estoy sacando un tumorcito que se llama bebé. Nada, eso, creo que eso es todo. Listo. That's all. ¿Histerectomía sacar un bebé? ¿Cómo es eso? Muchas gracias, profe. Bueno, igual, seguimos bien. 44, re bien. Gracias, profe. Qué bien. Estamos vivos. Bueno, todavía. espero que les haya gustado, espero que les haya gustado la clase, que se hayan llevado buenas cosas, no solamente teóricas o de la materia, sino otras más, ¿sí? Nada. El lunes voy a su clase. Sí, o Sí, sí. el lunes. Igual damos endocrino la próxima clase. Seguimos Igual, con voy a ir a su clase. tiki tiki. Nada, para el que quiera, si a alguien le quedó alguna duda, ahí está mi mail, me pueden preguntar lo que necesiten. Si quieren preguntarme ahora algo, me lo pueden preguntar, no tengo problema si tienen alguna duda con algo, si alguien les comentó algo. Mi amiga me dijo que... Nada, me quedo un minuto más, si necesitan preguntarme algo. El lunes la voy a preguntar. El lunes. Yo personalmente la voy a preguntar. Bien, No voy a ir, bien. Bueno, nada, eso. Bueno, creo que no hay preguntas, así que ya estamos.
Bueno, nada, espero que hayan aprovechado la clase. Nos vemos la próxima, que es la última clase teórica, que es ojo. Nada, una clase súper tranquila. Lean algo de ojo porque se van a perder un poco, pero vamos a tratar de hacerla lo más orientada posible. Así que nada, si no hay preguntas de nada, me despido, vayan a comer. Chao, gracias. Muchas gracias por Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao.